Pasa a vosotros, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles, hermanos que nos acompañan en este nuevo capítulo de estas buenas noticias desde el principio. Algunas personas, al escuchar el llamado del Señor para que entreguen sus vidas a la voluntad de nuestro Dios, ciertamente están dispuestos a entregarlo completamente a Él. Pero en el fondo, quizás haya algún temor, algún miedo de que más adelante ya no puedan continuar en el camino y no se deciden. Esto sucede, hermanos, porque no han comprendido el mensaje del Evangelio, hermanos. El día de hoy quisiera que podamos aclarar tres aspectos que son importantes en el caso de que usted tenga temor de entregar su vida al Señor, para que nada le impida hacer este acto de entrega al Señor, así como Jesucristo entregó su vida por usted. Lo primero que quiero mencionar, hermanos, es que Dios espera que reconozcas que tú eres una creación en proceso. Como ya hemos mencionado anteriormente, Dios no hace las cosas de un solo golpe, sino que se complace en perfeccionarlas mediante un proceso, como lo hizo al crear la tierra. Ahora bien, la vida cristiana también tiene este mismo proceso, y lo que Dios quiere es que te reconozcas así y aprendas a ser como Él, a que cada vez que terminaba algo el Señor se detenía y lo contemplaba y expresaba su satisfacción por ello y esperaba el siguiente día, como lo dice Génesis capítulo 1 versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El apóstol Pablo, referente a esta realidad en su vida, escribe en Efesios capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Estamos en un proceso, hermanos, de perfección. Su vida, querido hermano, está en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de alcanzar la medida de Jesucristo. Pero Dios espera que usted pueda verse de esa manera. Dios espera, en un segundo punto, hermanos, que confíes en Él, como el creador de todas las cosas. Muchas personas conocen la palabra de Dios y se dan cuenta que necesitan cambiar aspectos de su vida. Toman la buena decisión de hacerlo, pero se encuentran con un problema. No es tan fácil. Pronto se deprimen y empiezan a sentirse avergonzados ante Dios por no poder cambiar, y ya no siguen adelante. Esto pasa, hermanos, porque creen que cambiar es algo que tienen que hacer ellos solos. Y a veces no nos damos cuenta que esto es una promesa de Dios y por tanto es un logro que Él puede hacer en nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Judas capítulo 1 versículo 24 dice de la siguiente manera:
al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tache y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Esto no quiere decir, hermanos, que solo haya que sentarnos a esperar esa transformación. A Dios le gusta que participemos en este proceso para que podamos disfrutarlo. Ciertamente nosotros debemos de perseverar en la lucha por el cambio, pero solo como una muestra de fe y sin desesperarnos, pues finalmente la obra, como lo dice su palabra, la obra es de Dios. Y el siguiente punto, hermanos, es que Dios sabe que no estamos exentos a los problemas, a los errores. La vida cristiana, querido hermano, es un proceso en perfeccionamiento. No estamos exentos a cometer errores. Lo importante aquí es que el miedo en ocasiones de ocultar estos errores nos desanima, nos detiene y nos afecta en este proceso de crecimiento. El miedo a reconocer los errores es uno de los factores principales que mantiene a la humanidad atrapada en el pecado. Un ejemplo claro lo encontramos en el Génesis capítulo 3. Adán y Eva vivían una vida transparente, cercana a Dios. No tenían nada que esconder, ni tenían nada de qué avergonzarse. Y no tenían nada por qué avergonzarse, hermanos, porque estaban completamente sujetos a la voluntad de Dios. Habían recibido una indicación de comer de todos los árboles, de todos los frutos que se encontraban en el huerto de Edén, en ese hermoso jardín donde Dios los había puesto. Pero la indicación era: no coman del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que ustedes lo coman, morirán. Eso lo menciona Génesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Un día dejaron que la duda entrara en sus corazones. Y quizás, y digo esa palabra quizás porque no lo menciona la Escritura, pero seguramente Adán y Eva pudieron haberse preguntado: ¿por qué Dios no nos dejaría hacer algunas cosas? Aquí podemos ver, hermanos, que Adán y Eva pretendieron ser más listos que Dios. Se creyeron más inteligentes. Pensaron que habían descubierto quizás las intenciones de Dios de ocultarle las cosas. Y decidieron lo que ya todos sabemos, hermanos. Ocurrió algo que no esperaban. Al ver que eran capaces de desafiar a Dios, se dieron cuenta que ya no podían confiar el uno al otro. Y esa vida de transparencia había terminado. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Descubrieron que Dios tenía razón, que desafiar su voluntad no los hizo mejores que Él, y por el contrario, su decisión ya había deteriorado su manera de vivir.
Y antes que tomar la decisión de decirle al Señor, Dios, nos equivocamos, decidieron esconderse. Y eso es lo que ocasiona el pecado. Antes que reconocer su pecado, corrieron a esconderse. Una pregunta que podría surgir es, ¿acaso habría sido algo distinto que Adán y Eva hubieran salido al encuentro con Dios y decirle lo que habían cometido? Dios ya lo sabía, hermanos. Y ellos tuvieron que haber pensado esto. Sin embargo, ellos decidieron esconderse. Fingieron que no había pasado nada. Decidieron vivir ocultando sus verdaderas intenciones y peor aún, quisieron engañar a Dios. Cuando ellos escucharon que Dios se paseaba en Edén, se escondieron, tuvieron miedo porque estaban desnudos. Y en lugar, hermanos, pueden ustedes leer Génesis capítulo 3, todo el capítulo, hermanos. Y en lugar de aceptar que se habían equivocado, hermanos, se encapricharon y empezaron a echarle la culpa a Dios. La mujer que tú creaste, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Y la mujer dijo, la serpiente que tú creaste me engañó. Los últimos versículos del capítulo narran una terrible consecuencia que acabó con todo. Y si nos damos cuenta, hermanos, la única razón de todo fue que ellos no quisieron reconocer sus errores. Algunos piensan que el pecado del hombre fue solo la desobediencia, pero más bien fue la propia soberbia del ser humano al negarse a reconocer que se equivocaron. Si lo único que Dios esperaba del ser humano era su obediencia, los habría echado del huerto desde que transgredieron su palabra. Desde el momento que tomaron el fruto y lo comieron, en ese momento Dios los hubiera desechado. Pero no fue así, querido hermano. Dios se tomó el tiempo para pedirles respuestas, haciendo como que no sabía nada. ¿Qué esperaba Dios con esas respuestas si ya la desobediencia había sido hecha? Cometer errores, hermanos, no es lo más grave que Dios ve en nosotros, sino el miedo a reconocerlo. El miedo a reconocer los errores, hermanos, hace que uno trate de ocultarlos cuando los comete, y con el tiempo trae consecuencias todavía mayores. En el reino de Dios, querido hermano, no solo son dichosos los que hacen las cosas bien, también lo son quienes son capaces de reconocer sus debilidades y aceptan sus errores y los confiesan delante de Dios, sabiendo que Él deseoso está de restaurar nuestra vida. Querido hermano, lo que Dios espera de ti son estos tres aspectos. Eres una persona en proceso. Eres una persona que ha sido creada por Dios y que espera que confíes en Él. Y Dios sabe que no estás exento de cometer errores, pero al momento de cometerlos, Dios espera que te acerques con confianza y puedas decir: Señor, me equivoqué. Durante mi vida he cometido errores, pero vengo a ti, Señor. Que esos errores, que esas equivocaciones no sean un obstáculo para que entregues tu vida a Él. Más bien,
que sea la oportunidad que llegue a tu vida para que el Señor empiece a moldearte. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y Dios quiere perdonarte. Y Dios quiere restaurarte. Que este mensaje sea la oportunidad para acercarte con confianza a Dios, para que Él haga de ti una nueva criatura. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que la paz de nuestro Dios sea sobre ti y sobre tu familia todos los días de tu vida. Paz a vosotros.